la gente visualiza mucho más claro, conectamos con la parte emocional de lo que supone, repito, que millones de personas tengan que abandonar sus casas debido al cambio climático. Contribuimos también a otra cosa, y es a cambiar esto. Para la mayoría de personas hoy en día en nuestra sociedad, el cambio climático, la imagen que le viene es el oso polar. No piensan en los derechos de las personas, no piensan en cómo el cambio climático afecta a nuestras vidas. Para mí, y es lo que he vivido, cuando he escrito artículos, cuando he ido a foros a presentar este tema que tiene interés y, como digo, llega a personas fuera del ámbito, que es lo que queremos hacer, ¿no? Que nuestro mensaje llegue más allá, pero sobre todo lo he vivido también en el Congreso. Cuando presentamos una propuesta no de ley sobre migraciones climáticas, tuvimos el reconocimiento de todos los partidos. Creo que era una propuesta valiente y no obtuvo ningún voto en contra. Es decir, que es un tema que genera consenso y que pone el cambio climático en primera línea. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué nos abre ese espacio que estamos hablando ahora, este debate que se ha abierto a partir del 26 de junio, de construir nuevas mayorías, de construir ese nuevo mensaje que atraiga, y cómo el papel del ecologismo político, qué podemos aportar nosotros que atraiga, que suma, qué propuestas de sentido común, cómo hegemonizar políticamente la cultura, ¿no? La visión de la política de lo que tiene que ser una propuesta de cambio y de transformación, cómo podemos estar ahí presentes que el cambio climático sea real. En primer lugar, porque estamos hablando del cambio climático desde la perspectiva de derechos. Y a día de hoy los derechos es un poco el hilo conductor de todo el discurso político de cambio. Estamos hablando de blindaje de derechos sociales, a nivel europeo estamos hablando de derechos humanos. Y si antes Gustavo decía que el cambio climático es el mayor desastre medioambiental de la historia, hay quien dice ya que el cambio climático va a ser el mayor agente de violación de derechos humanos masivo de la historia. Y esto es así, porque todas las consecuencias ambientales que conocemos ya de memoria del cambio climático, la subida del nivel de las aguas, la crisis, el estrés hídrico, sequías, desertificación, todo lo que se nos ocurra, subida de la temperatura, plagas, enfermedades, afecta directamente a los derechos de las personas y afecta en términos de vida digna, afecta en términos de derecho a la alimentación, a la sanidad, a la educación, al derecho a la vivienda. Todas las consecuencias del cambio climático tienen una consecuencia, un impacto en los derechos, y por tanto hablar del cambio climático en la perspectiva de derechos, y es algo que en el Acuerdo de París se consiguió meter en el preámbulo, pero no debemos perder la perspectiva de que luchar contra el cambio climático es también luchar por la dignidad y por los derechos humanos de las personas. Aquí metemos, creo que es importante meter también la perspectiva de género. El cambio climático, como toda cuestión que genera pobreza y que genera desigualdad, afecta doblemente a las mujeres, pero además hablamos del concepto de justicia climática. ¿Esto qué es? Que son las personas que menos han contribuido al cambio climático quienes más severamente están sufriendo sus consecuencias, y son las personas más pobres de los países más empobrecidos del mundo. Efectivamente, los países desarrollados en el hemisferio norte, en las latitudes que vivimos, claro que nos vamos a ver afectados, pero no con la virulencia y no con la agresividad con la que están viviendo los países subtropicales, que coinciden precisamente con los países más empobrecidos y, como bien ha explicado Juancho, quienes menos han contribuido por la historia de desarrollo industrial y de modelo productivista y extractivista que hemos consolidado como paradigma de desarrollo en el mundo. En segundo lugar están los desastres naturales. Está claro y demostrado que el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales. Esta virulencia en países con poca estructura, donde están de por sí las viviendas son más débiles, o simplemente que no tienen las estructuras ni los recursos naturales para hacer fuerte, están generando también millones de desplazados al año. Solamente en 2011 fueron 40 millones de personas que dejaron sus casas por motivos por los desastres naturales. Y por último, la degradación ambiental. De qué manera, sobre todo en los países empobrecidos, directamente en su economía, su subsistencia de millones de personas dependen directamente del medio ambiente, están haciendo que tengan que abandonar las tierras que han ocupado tradicionalmente, que tengan que abandonar su modo de vida migrando a ciudades o a otros países. ¿Cómo hacer frente a todo esto? En primer lugar, hay que buscar una solución política. Esto es, ¿cómo vamos a gestionar un flujo migratorio por causas climáticas y ambientales que están muy relacionadas y que ACNUR estima que puede ser entre 400 y 1.000 millones de personas en 2050? Estamos hablando casi de un séptimo de la población mundial que se verá obligada a dejar sus casas. Si estamos teniendo problemas en Europa para gestionar 2 millones de personas que llegan, ¿qué va a pasar en el mundo cuando tengamos que gestionar 500 millones de personas que llegan? Aquí tenemos que, en primer lugar, generar un marco legal
que reconozca esta situación, pero efectivamente poner los medios, primero, para ayudar a la gente a salir de sus casas, a salir de estas tierras o de estos lugares donde no pueden vivir. Evacuar, sí, pero hay que prever, hay que tener políticas de planificación. Si de repente llegan 2.000, 3.000 personas a una ciudad, no tengo dónde alojarlas, no tengo servicios, no les doy trabajo, no les integro, no tengo una estructura donde acogerlos, eso lo que va a generar son barrios empobrecidos, donde se genere tensión social, donde se generen conflictos y donde la pobreza siga aumentando y no tengan salida. Esta planificación, lo que tenemos que entender es que la migración es una estrategia de adaptación de las personas contra el cambio climático. Si yo no puedo vivir en mi tierra a causa de los impactos del cambio climático, me voy. Si reconocemos las migraciones como una estrategia de adaptación, lo que estamos diciendo es que todos esos fondos que en el Acuerdo de París los países desarrollados nos hemos comprometido a poner sobre la mesa para adaptar y mitigar las consecuencias del cambio climático, una parte tendría que ir precisamente a la gestión de flujos migratorios, a gestionar esos movimientos, a gestionar de qué manera recibimos a esas personas y sobre todo también a que esa resiliencia necesaria en los lugares de origen de estas personas, a fomentar de proyectos de desarrollo sostenible y que hagan frente al cambio climático, intentando frenar en la medida de posible esas migraciones y esos desplazamientos forzosos. Aquí tenemos, aparte de estas decisiones políticas, obviamente, y que tenemos claro que tenemos que actuar sobre la raíz del problema, que efectivamente lo tenemos, es nuestro, ¿no? Estamos mirando para otro lado y es una cuestión de solidaridad, pero también de justicia, que desde los países desarrollados hagamos frente al cambio climático con una reducción brusca, drástica y urgente de las emisiones de carbono. Esa sería la primera medida, actuar y efectivamente poner en marcha una acción climática que reduzca la consecuencia. Pero en segundo lugar, a nivel internacional, lo que tenemos que tratar es de dar un marco legal a las personas desplazadas y refugiadas. Porque si no reconocemos legalmente la figura y no reconocemos derechos a la persona que tiene que abandonar su casa, que tiene que abandonar su país a causa del cambio climático o de la degradación ambiental, no podremos reconocer, estaremos facilitando la violación de derechos de estas personas al sitio donde van. Y a día de hoy la Convención de Ginebra especifica muy bien qué es un refugiado, pero no considera, porque en la posguerra no había ese motivo de huida, ¿no?, de riesgo de muerte, y a día de hoy estamos hablando de riesgo de muerte de las personas que dejan su casa a causa del cambio climático. Hay que buscar de qué manera o bien integramos la figura de refugiado ambiental dentro de la Convención de Ginebra sin que eso suponga una merma de la protección de la figura de refugiado, que es el debate que se está abriendo hoy en día. Hay países deseosos de abrir la Convención de Ginebra precisamente para reducir la protección, pero tenemos que buscar de qué manera, y algunos países, por ejemplo Suecia, Finlandia, reconocen la figura de refugiado ambiental para víctimas de desastres naturales. Y hacia ese camino tenemos que ir. ¿De qué manera fortalecer internacionalmente el estatus jurídico de estas personas que se ven forzadas a migrar, pero también internamente, porque la mayoría de los desplazamientos por causas ambientales y climáticas se hacen dentro de las fronteras de los países? Y sí que es verdad que los principios rectores de la Unión de Naciones Unidas recogen los derechos de las personas desplazadas internamente a causa de cuestiones ambientales, pero eso hay que reforzarlo y sobre todo países que están muy desestructurados, que no tienen instituciones fuertes, que no tienen gobierno fuerte y que sobre todo no tienen recursos, hay que ayudarles intentando una sinergia tanto con las políticas ambientales, las políticas de lucha de cambio climático como las políticas migratorias. Y este es un reto que tenemos y que es global y que es para allá. Estamos hablando de 40 millones de personas, decía, en 2011 por causas de desastres naturales, pero nos vamos a números muy parecidos porque el cambio climático, recordemos, es ya la primera causa de migración en el mundo por encima de los conflictos bélicos. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y entonces, las caras que veo de sorpresa es las que yo me encuentro cuando esto lo cuento fuera del círculo ecologista. Y entonces la gente, cuando realmente le dices el impacto que tenemos y lo que nos viene encima a nivel de derechos, a nivel de drama humano, es cuando la gente toma conciencia de lo que supone el cambio climático más allá del desastre ambiental, que insisto, el desastre ambiental estamos convencidos, los que estamos convencidos, pero que es difícil sensibilizar. Su vida depende más directamente del medio ambiente, son las encargadas de cultivar los alimentos en un 70-60% de familias en África o América Latina, son las responsables de buscar agua y buscar combustible, lo cual una degradación ambiental hace que tengan que ir más lejos. Cuando son niñas disminuyen su tiempo en la escuela, aumentan el riesgo de ser atacadas, violadas, agredidas en el camino. Los desastres naturales, mujeres, niñas y niños tienen hasta 14 veces más posibilidades de morir en un desastre natural que los hombres.
No es difícil imaginar por qué, entre otras cosas porque normalmente son las que están cuidando o las que huyen con 1 o 2 niños de la mano, por ejemplo, porque no tienen acceso a la tecnología que les permita anunciar los desastres naturales, o simplemente la ropa que llevan, o porque nadie ha enseñado a una niña a trepar a un árbol o a nadar en ciertos países. Y por último, recordar también que ya casi un tercio de las, no sabría decir la cantidad, pero bueno, 20 de los 26 millones de las refugiadas ambientales son mujeres, son precisamente las que más están obligadas a abandonar sus casas por, como decía, un empeoramiento de sus vidas. Recordemos todo lo que se está hablando y se está poniendo sobre la mesa desde la perspectiva de género, lo que sufren las refugiadas sirias al llegar a Europa, las agresiones sexuales, las vejaciones, doblemente discriminadas como refugiadas y como mujeres. Estamos condenando a muchas mujeres a la pobreza, pero también a un doble calvario en ese camino, en esa vida. Por lo tanto, las migraciones ambientales y climáticas creo que es un tema clave que debe ocupar su espacio en un debate, por supuesto, europeo sobre qué política migratoria y qué política de refugiados queremos en Europa, pero también tiene que ser una cuestión doméstica, porque no podemos esperar, o por lo menos yo no aspiro a que Europa me marque unos mínimos. Yo quiero vivir en una sociedad que nosotros marquemos los máximos, y que si queremos que este Estado, que España, sea punta de lanza, que sea un ejemplo en la lucha contra el cambio climático, este es un tema que tiene que estar presente también en la lucha por los derechos humanos. Muchas gracias.